El pequeño escribiente florentino, Edmundo de Amicis. Tenía 12 años y cursaba el cuarto año elemental. Era un simpático niño florentino de cabellos rubios y tez blanca, hijo mayor de cierto empleado de ferrocarriles, quien teniendo una familia numerosa y escaso sueldo, vivía con suma estrechez. Su padre tenía mucho, su padre lo quería mucho y era buen o indulgente con él. Indulgente en todo menos en el que se refería a la escuela. En esto era muy exigente y revestía lo bastante con severidad, porque el hijo debía estar pronto dispuesto a obtener otro empleo para ayudar a sostener a la familia, y para ello necesitaba trabajar mucho en poco tiempo. Así que aunque el muchacho era aplicado, el padre lo exhortaba siempre a estudiar. Era este, ya que avanzada edad y el exceso de trabajo lo habían también envejecido prematuramente. En efecto, para proveer las necesidades de la familia, además de mucho trabajo que tenía en su empleo, se basaba a la vez aquí y allá en trabajos extraordinarios de copista. Pasaba entonces sin descansar ante su mesa buena parte de noche. Últimamente cierta casa editorial que publica libros y periódicos le había hecho el encargo de escribir en las fajas el nombre de la dirección de los suscriptores. Ganaba 3 florines por cada 500 de aquellas tirillas de papel, escritas en cartas grandes y irregulares, pero de esta manera lo cansaba y se lamentaba de ello a menudo con la familia a la hora de comer. Estoy perdiendo la vista, decía. Esta ocupación de noche acaba conmigo. El hijo le dijo un día: Papá, déjame trabajar a tu lado. Tú sabes escribir regular tanto como tú. Pero el padre respondió: No, hijo, no. Tú debes estudiar. Tu escuela es el mundo más importante que mis fajas. Tendría remordimiento si te privara del estudio, y ahora lo agradezco, pero no quiero, y no me hables más de ello. El hijo sabía que su padre era inútil insistir en aquellas materias y no insistió, pero he aquí lo que hizo. Sabía que a las 12 en punto dejaba a su padre de escribir y salía del despacho para dirigirse a la alcoba. Alguna vez lo había oído en cuanto el reloj daba las 12, sentí inmediatamente el rumor de la silla que se movía y el lento paso de su padre. Una noche esperó a que estuviese ya en cama. Se vistió sin hacer ruido. Anduvo a tientas por el cuarto. Encendió el quinque de petróleo y se sentó a la mesa del despacho, donde había un montón de fajas blancas y las indicaciones de las direcciones de los suscriptores. Empezó a escribir, imitando todo lo que pudo la letra de su padre. Escribía contento, con gusto, aunque con miedo. Las fajas escritas aumentaban, y en cuanto dejaba la pluma para frotarse las manos, despedía, continuaba, y después continuaba con más alegría, atento, el oído y sonriente. Escribió 160, cerca de un florín. Entonces se detuvo, dejó la pluma donde estaba, apagó la luz y volvió de cama de puntillas a la cama. Aquel día a las 12 el padre se sentó a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, contando las horas y pensando en otra cosa. No sacaba la cuenta de las fajas escritas hasta el día siguiente, sentado a la mesa con buen humor y poniendo la mano en el hombro de su hijo. Julio, le dijo, mira qué buen trabajo es tu padre. En 2 horas he trabajado anoche y un tercio más de lo acostumbrado. La mano aún está ágil y los ojos cumplen todavía su deber. Julio, contento, mudo, decía por sí, pobre padre. Además de la ganancia, le he proporcionado también esta satisfacción, el de creerse rejuvenecido. Ánimo, pues. Alentado con el éxito, la noche siguiente, en cuanto dieron las 12, se levantó otra vez y se puso a trabajar, y lo mismo siguió haciendo varias noches. Su padre seguía también sin advertir nada. Solo una vez, cenando, observó de pronto: es raro cuánto petróleo se gasta en esta casa. De algún tiempo a esta parte. Julio se estremeció por la conversación, no pasó de ahí
y el trabajo nocturno siguió adelante. Lo que ocurrió fue que, interrumpiendo así sus sueños todas las noches, Julio no descansaba bastante. Por la mañana se levantaba rendido aún. Por la noche, al estudiar, le costaba trabajo tener los ojos abiertos. Una noche, por primera vez en su vida, se quedó dormido sobre los apuntes. Vamos, vamos, le gritó su padre, dándole una palmada. Al trabajo. Se asustó y volvió a ponerse a estudiar. Pero la noche y los días siguientes continuaban igual, y aún peor, daba daba cabezadas sobre los libros y se despertaba más tarde de lo acostumbrado. Estudiaba las lecciones con desgano, parecía que le disgustaba el estudio. Su padre empezó a observarlo, después se preocupó por ello y al fin tuvo que reprenderlo. Nunca lo había tenido que hacer por esta causa. Julio, le dijo una mañana, tú te descuidas mucho, ya no eres el de otras veces, no quiero esto. Todas las esperanzas de la familia se cifraban en ti. Estoy muy descontento, ¿comprendes? A este único regaño, el verdaderamente severo que había recibido, el muchacho se turbó. Es cierto, murmuró entre dientes, así no se puede continuar. Es menester que engaño concluya. Pero por la noche de aquel mismo día, durante la comida, su padre exclamó con alegría: este mes he ganado en las fajas 32 florines más que el mes pasado. Y diciendo esto, sacó a la mesa un puñado de dulces que había comprado para celebrar con sus hijos, y la ganancia extraordinaria de todos acogieron con júbilo. Entonces Julio cobró ánimos y pensó para sí: no, pobre padre, no cesaré de engañarte. Haré mayores esfuerzos para estudiar mucho de día, para, pero continuaré trabajando de noche para ti y para todos los demás. Y añadió el padre: 32 florines, estoy contento, pero hay otra cosa, y señala a Julio, que me disgusta. Y Julio recibió el reconvencido en silencio, contento, conteniendo dos lágrimas que querían salir, pero sintiendo al mismo tiempo en el corazón cierta dulzura. Y siguió trabajando con ahínco, pero acumulándose un trabajo al otro. Le era cada vez más difícil resistir. La situación se prolongó así por 2 meses. El padre continuaba reprendiendo al muchacho y mirándolo cada vez con más enojo. Un día fue a preguntar por él al maestro, y éste le dijo: sí, cumple, porque tiene una buena inteligencia, pero no está tan aplicado como antes. Se duerme, bosteza, está distraído, hace sus apuntes cortos, deprisa y con mala letra. Él podría hacer más, pero mucho más. Aquella noche el padre llamó al hijo aparte y le hizo reconvenciones más severas que las que hasta entonces había hecho. Julio, tú ves que yo trabajo, que yo gasto mucho mi vida por la familia. Tú no me secundas, tú no tienes lástima de mí, ni tus hermanos aún de tu madre. Oh, no, no diga usted eso, padre mío, gritó el hijo ahogado en llanto, y abrió la boca para confesarlo todo. Pero padre, lo interrumpió diciendo: tú conoces las condiciones de la familia y sabes que hay necesidad de hacer mucho, de sacrificarnos todos. Yo mismo debía doblar mi trabajo. Yo contaba con en los últimos meses con una gratificación de 100 florines en el ferrocarril, y he sabido que esta mañana ya no lo tendré. Ante la noticia, Julio retuvo enseguida la confesión que estaba por escaparse de sus labios, y se dijo resueltamente: no, padre mío, no te diré nada, guardaré el secreto para poder trabajar por ti. Del dolor que te causo, te compenso de este modo. En la escuela estudiaré siempre lo bastante para salir del paso. Lo que importa es ayudar para llenar la vida y aligerar la ocupación que te mata. Siguió adelante. Transcurrieron otros 2 meses de tarea nocturna y de pereza en el día, de esfuerzos desesperados del hijo y amargas reflexiones del padre. Pero lo peor era que éste se iba enfritando poco a poco con el niño, y no le hablaba sino raras veces, como si fuera un hijo desnaturalizado, del que nada hubiese
que esperar, y casi huía de encontrar su mirada. Julio lo advertía, sufría en silencio, y cuando su padre volvía a la espalda, le mandaba un beso. Le mandaba un beso furtivamente, volviendo a la cara con un sentimiento de ternura comprensiva y triste. Mientras tanto, el dolor y la fatiga hacía que se vieran demacrado y le hacían perder el color, obligándolo a descubrirse cada vez más en sus sentidos. Comprendía perfectamente todo lo que ocurriría en un momento, y la noche que dijera, hoy no me levanto, pero al dar las 12, en el insistente en que debería confirmar enérgicamente su propósito, sentía remordimiento. Le parecía que quedándose en la cama faltaba de su deber, y robaba un florín a su padre y a su familia, y se levantaba pensando que cualquier noche que su padre se despertaba y lo sorprendería, o por casualidades se enterara contando las fajas de 2 veces, entonces terminaría naturalmente todo, sin un acto de su voluntad, para lo cual no se sentía con ánimos, y así continuó la misma situación. Pero una tarde, durante la comida, el padre pronunció una palabra que fue decisiva para él. Su madre lo miró y, pareciéndole que estaba más echado a perder y más pálido de costumbre, le dijo, Julio, tú estás enfermo. Y después, volviéndose con ansiedad al padre, Julio, estás enfermo. Mira qué pálida está. Julio mío, ¿qué tienes? El padre lo miró de reojo y dijo, la mala consecuencia de hace que tenga una mala salud. No veía así cuando era estudiante aplicado, hijo cariñoso. Pero está enferma, exclamó la mamá. Y no me importa, respondió el padre. Aquella palabra le hizo el afecto de una puñalada en el corazón al pobre muchacho. ¡Ah! Ya no le importaba su salud a su padre, que en otro tiempo temblaba por oírlo toser solamente. Ya no lo quería, pues había muerto en el corazón de su padre. Ah, no, padre mío, dijo entre sí con el corazón angustiado. Ahora acabo esto de veras. No puedo vivir sin tu cariño. Lo quiero todo lo que diré, no te engañaré más y estudiaré como antes. Suceda lo que suceda, para que tú vuelvas a quererme, Padre mío. Oh, estoy decidido en resolución. Aquella noche se levantó todavía, más bien por las fuerzas de la costumbre que por otra causa, y cuando se levantó, quiso volver a ver por algunos por algunos minutos en el silencio de la noche por última vez aquel cuarto donde había trabajado tanto secretamente, con el corazón lleno de satisfacción y de ternura. Sin embargo, cuando volvió a encontrar en la mesa con la luz encendida, vio que aquellas fajas blancas sobre las cuales no iba ya a escribir más, aquellos nombres de las ciudades y de las personas que sabía de memoria, le entró una gran tristeza e involuntariamente cogió la pluma para reanudar el trabajo acostumbrado. Pero al extender la mano tocó un libro y este se cayó. Se quedó helado. Si su padre se despertaba, cierto que no había sorprendido cometiendo ninguna mala acción y que él mismo había decidido contárselo todo. Sin embargo, al oír acercarse pequeños pasos en la oscuridad, el ser sorprendido a aquella hora con aquel silencio, el que su madre se hubiese despertado y asustado, el pensar que por lo pronto su padre hubiera experimentado una humillación en su presencia descubriéndolo todo esto casi la aterraba. Aguzó el oído, suspendiendo la respiración, no oyó nada. Escuchó por todas las cerraduras de la puerta que no tenía detrás. Nada. Toda la casa dormía. Su padre no había oído. Se tranquilizó y volvió a escribir. Las fajas se amontonaban unas sobre otras. Oyó el paso cadencioso del guardia municipal en la desierta calle. Luego un ruido de carruajes que cesó al cabo de un rato. Después pasó algún tiempo el rumor de una fila de carros que pasaron lentamente. Más tarde silencio profundo, interrumpido de vez en cuando por el ladrido de algún perro, y siguió escribiendo. Entre tanto, su padre estaba detrás de él. Se había levantado cuando se cayó el libro y esperó un buen rato. El ruido de los carros había ya cubierto el rumor de sus pasos,
y un ligero chirrido de las puertas de las hojas. Y ahí estaba, con su blanca cabeza sobre la negra cabellera de su hijo. Había visto correr la pluma sobre las fajas y en un momento la había recordado y comprendió todo. Un arrepentimiento invadió su alma. De pronto, en un impulso, le tomó la cara entre sus manos y Julio lanzó un grito de espanto. Después de ver que era su padre, se echó a llorar y le pidió perdón. Ay, querido hijo, tú debes perdonarme, replicó el padre. Ahora lo comprendo todo. Ven a ver a tu madre. Y lo llevó casi a la fuerza junto al lecho y allí mismo pidió que su mujer besara al niño. Después lo tomó en sus brazos y lo llevó hasta su cama, quedándose junto a él hasta que se quedara dormido. Después de tantos meses, Julio tuvo un sueño tranquilo. Cuando el sol entró por la ventana y el niño despertó, vio apoyada en el borde de la cama la cabeza gris de su padre, quien se había dormido ahí toda la noche junto a su hijo querido. Fin.